Cuando pienso en Samaria, no puedo evitar una sensación extraña, casi paradójica. Una ciudad que durante 158 años reinó como capital de todo un reino, se alzaba imponente en el corazón de las montañas israelíes, a solo 55 kilómetros al norte de Jerusalén. Quienes la contemplaban desde lejos la veían como un símbolo de estabilidad, como si fuera una inversión sólida, una fortaleza indestructible. Rodeada de fértiles valles, Samaria parecía rebosar de riqueza. Es casi increíble, pero la Biblia nos dice que tras los muros de esa ciudad, familias enteras participaban en prácticas que hoy nos parecen inconcebibles. Padres quemando a sus propios hijos como sacrificios a dioses paganos. Y me pregunto, ¿cómo es posible que seres humanos, capaces de construir palacios de marfil e ingeniosos sistemas de riego, cayeran en el abismo de creer que la sangre inocente era una inversión espiritual válida? ¿Dónde estaba la línea que separaba la verdadera adoración de la idolatría más grotesca? Samaria no era solo piedra sobre piedra, era un organismo vivo. La vida latía por sus calles a un ritmo frenético. Se percibía el olor a pan recién hecho proveniente de los hornos de hogares sencillos y el perfume de especias raras que llegaban en lujosas caravanas desde Egipto y Fenicia. Pero esta abundancia tenía un precio. El dinero que circulaba en los mercados compraba más que comida o telas. Compraba influencia, compraba silencio, compraba el poder de transformar sacrificios inaceptables en rutina social. La idolatría no nació de la noche a la mañana. Era como una inversión mal calculada, hecha generación tras generación, hasta que la deuda espiritual se volvió impagable. Solo puedo imaginar la vida cotidiana de una familia común en aquel entonces. Por la mañana, el padre bajaba a la cisterna a sacar agua, la madre preparaba masa de cebada y los niños jugaban en el patio. Era una vida aparentemente normal, pero justo allí, en el centro de la casa, junto al horno y la cisterna, había un altar. Cada familia tenía el suyo. Pequeñas estatuillas de Baal y Asera compartían espacio con los utensilios domésticos. No era un templo oficial, era el hogar. Y ahí radica la clave del problema. Cuando la idolatría entra en el hogar, cuando la vida cotidiana se contamina, no hace falta un ejército enemigo para destruir una ciudad. Ya se está corroyendo desde dentro. Lo más inquietante es considerar el contraste. Mientras algunos disfrutaban de la riqueza de sus palacios en la cima de las colinas, decorados con marfil tallado, otros apenas tenían pan para un día. El dinero no se distribuía equitativamente, se acumulaba en manos de unos pocos, mientras la mayoría vivía al borde de la inanición. E irónicamente, cuanto mayor era su poder financiero, más se alejaban estas familias del Dios de Israel. Era como si creyeran que la idolatría era una especie de inversión mística para preservar su fortuna y asegurar cosechas abundantes. Esta inversión de valores me hace reflexionar profundamente sobre las decisiones humanas. Los samaritanos creían tener el control, que su dinero podía comprar favores de los dioses, que sus rituales les aseguraban el poder. Pero al final, lo que llamaban fe era solo superstición disfrazada. No había inversión más desastrosa que cambiar al Dios vivo por imágenes de piedra. No puedo evitar pensar también en el factor cultural. Samaria estaba estratégicamente ubicada, observando las rutas comerciales desde todos los ángulos. Era inevitable que diferentes culturas se mezclaran allí, y junto con las telas, las especias y los metales preciosos, también llegaron creencias extranjeras. Poco a poco, la ciudad que nació para ser la capital de Israel se transformó en un laboratorio de sincretismo. Cada altar doméstico era un reflejo de esta mezcla, un microcosmos de la confusión espiritual que reinaba en los palacios. El poder político,
sostenido por el dinero y las alianzas, parecía sólido, pero en la práctica era solo un cascarón vacío. Lo que me impacta es cómo la rutina banal coexistía con el horror. Imaginen, una familia se reúne para comer pan de cebada, queso de cabra y aceitunas, pero antes de probar la comida, ofrecen porciones a los dioses. Y en días festivos, algunos llegaban al extremo de arrojar a sus propios hijos a la hoguera, creyendo que este sacrificio les garantizaría prosperidad. Esto no era una excepción. Se consideraba parte de la inversión espiritual de cada familia, y nadie lo cuestionaba. Por eso entiendo por qué Dios decidió poner fin a esa historia. No era solo una ciudad rica con poder político y dinero fluyendo por sus venas comerciales. Samaria se había convertido en un símbolo de cómo la riqueza sin propósito puede convertirse en corrupción, cómo el poder mal administrado puede ser una inversión destructiva. Era una civilización entera construyendo su propia ruina, ladrillo a ladrillo, altar a altar. Lo que comenzó como una oportunidad de prosperidad, terminó como un ejemplo de decadencia. Samaria no cayó por falta de murallas ni soldados. Cayó porque hizo del dinero su confianza, del poder su idolatría y del sacrificio humano su inversión espiritual. Y lo más aterrador es comprender cómo esta historia resuena hasta nuestros días. Cuando pienso en cómo surgió Samaria, no puedo evitar imaginar el silencio de la colina antes de que se colocara la primera piedra. Era un terreno escarpado, de difícil acceso, aparentemente poco prometedor. Pero según el relato de 1 Reyes 16, fue allí donde el rey Omri vio más que solo tierra virgen, vio una oportunidad. Compró la colina a un hombre llamado Shemer, y en honor a este antiguo propietario, lo bautizó Samaria. No fue solo una adquisición de tierras, fue una inversión estratégica, un movimiento político y económico calculado. La ciudad fue construida en gradas como si la montaña se hubiera transformado en una gigantesca escalera de piedra. Cada nivel tenía su propio propósito. En la base se alzaban las sencillas casas de barro y piedra, habitadas por obreros, agricultores y comerciantes. Allí circulaba el dinero en pequeñas cantidades, en las transacciones diarias de pan, aceite de oliva y tela. Más arriba, en medio de la pendiente, eran las residencias más grandes, con patios interiores, cisternas privadas y suficiente espacio para pequeñas plantaciones. Y en la cima absoluta, el palacios reales, jardines colgantes, columnas ornamentadas y habitaciones con paneles de marfil revelaban la riqueza y el poder de la élite gobernante. Era como una pirámide social tallada en la propia montaña. Cuanto más alto se vivía, mayor era el prestigio. Cada mañana, incluso antes de que el sol asomara por el horizonte, un sonido peculiar resonaba por la ciudad. El crujido de las cuerdas, la fricción de los cubos de barro, el chapoteo del agua en los recipientes de piedra. Era el sonido de cisternas siendo abiertas. Este sonido, repetido casa por casa, era el corazón palpitante de Samaria. Cada familia necesitaba sacar suficiente agua para sobrevivir al día, y este acto aparentemente banal era un recordatorio diario de que incluso los más ricos dependían del mismo recurso vital que los más pobres. El agua, en este sentido, era el bien más democrático, pero también un símbolo de poder. Quien controlaba las cisternas controlaba la vida. Imagino las escenas en la base de la ciudad: niños corriendo por las calles estrechas, mujeres balanceando tinajas de barro sobre sus cabezas, comerciantes discutiendo precios a gritos. El olor a pan horneado se mezclaba con humo de leña y sudor humano. Allí el dinero tenía otro valor. No se trataba de acumular riqueza, sino de la supervivencia diaria. Cada moneda intercambiada era una inversión directa en la mesa familiar, en aceite para la lámpara, en grano para la harina. Mientras tanto, en lo alto de la colina,
la realidad era otra. Palacio Real no solo dominaba el paisaje, sino también la imaginación del pueblo. Allí se decidían alianzas militares, tratados comerciales e inversiones estratégicas, determinando el futuro de toda la región. El rey Omri sabía que la posición geográfica de Samaria era su mayor activo. Situada en el corazón de las montañas, rodeada de valles fértiles y cerca de rutas comerciales, la ciudad era tanto una fortaleza natural como un puesto económico avanzado. Construirla allí era más que simplemente construir murallas, era un acto de poder, una señal de que Israel estaba dispuesto a consolidar su independencia política y su fortaleza financiera. Pero hay algo que me llama la atención. A pesar de toda la organización social y la aparente solidez de la ciudad, Samaria se construyó sobre una tensión silenciosa. Las humildes casas de la base coexistían con los ostentosos jardines de la cima. Las cisternas comunales contrastaban con las fuentes privadas de los nobles. Era una sociedad que parecía mantenerse en equilibrio sobre sus escalones de piedra, pero que, en realidad, llevaba en su interior un abismo. Dinero y poder, en lugar de unir al pueblo, crearon divisiones invisibles, como grietas en los cimientos de la colina. Y me pregunto, ¿hasta qué punto esa ciudad, construida como una inversión calculada, se basaba realmente en principios sólidos? Omri invirtió en murallas, en palacios, en un nombre que simbolizaba poder. Pero ¿qué sucede cuando los cimientos morales de una ciudad no concuerdan con su estructura física? No importa cuántos palacios de marfil se construyan, si en los hogares comunes los corazones de las familias comienzan a inclinarse hacia otros dioses. Puede que el agua abunde, pero ninguna riqueza puede saciar la sed espiritual. Samaria nació como un proyecto de grandeza, una apuesta audaz de un rey que creía en el poder del territorio y el potencial de su economía. Y de hecho, durante un tiempo, funcionó. La ciudad prosperó, se convirtió en un referente y atrajo inversiones, alianzas y riqueza. Pero desde su fundación ocultó un problema. Se estaba construyendo sobre una confianza infundada. Era como un inversor que invierte todo su dinero en activos a corto plazo, sin preocuparse por el futuro. Samaria creció en tamaño, poder e influencia, pero su alma se vaciaba lentamente. Este comienzo me hace reflexionar. ¿Con qué frecuencia construimos Samarias en nuestras vidas? Proyectos grandiosos, inversiones calculadas, estructuras sociales o profesionales sólidas. Pero si se compromete la base espiritual, tarde o temprano, el sonido de las cisternas que ahora nos dan vida puede convertirse en un eco de ruina. Cuando pienso en la vida en las casas de Samaria, la imagen que me viene a la mente es la de patios centrales, espacios abiertos que servían como el corazón del hogar. No había una separación rígida entre lo íntimo y lo colectivo. La casa era un organismo vivo, latiendo al ritmo del trabajo diario. Allí las mujeres se inclinaban sobre muelas de piedra, moliendo grano hasta que el fino polvo se convertía en harina. El sonido rítmico de las piedras al golpear era casi como un reloj, marcando las horas. Los hombres, a su vez, se ocupaban en reparar herramientas de hierro o madera, afilando cuchillas, reparando arados, cuidando todo lo que aseguraba la futura cosecha. Y, entre estas tareas, los niños corrían descalzos, jugando entre las paredes ásperas y el suelo apisonado, riendo como si la vida fuera solo un juego de escondite entre las jarras de agua y las cestas de trigo. Pero había algo más, un detalle inquietante que todavía me impacta cada vez que pienso en ello. En el mismo espacio donde se horneaba el pan y el olor a masa fresca impregnaba el aire, se alzaban pequeños altares domésticos. Estatuillas de arcilla que representaban a Baal y Asera se alzaban allí, junto a los utensilios de cocina.
pequeños ídolos, quizás no más grandes que una mano, pero que cargaban con el peso de una profunda decisión espiritual. Estos altares estaban tan cerca que si un niño se despertaba por la noche, podría extender la mano para tocar el mismo objeto ante el cual sus padres ofrecían incienso. Es imposible no quedar impresionado. La mesa donde se partía el pan, símbolo de sustento, estaba junto a la mesa de la idolatría. Y me sigo preguntando, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo familias enteras que conocían la historia de Israel, que oyeron hablar del Dios que partió el mar y derribó muros, llegaron a creer que un trozo de arcilla moldeado por manos humanas podía darles riqueza, dinero, poder o seguridad? Quizás la respuesta esté en la vida cotidiana, en ese deseo silencioso de asegurar el mañana. Cada altar era, en cierto sentido, una inversión espiritual paralela. Aunque dependían de las cosechas y el comercio para su sustento material, buscaban en Baal y Asera una especie de seguro para sus cosechas, sus hijos y su futuro. Era como diversificar su cartera de inversiones, parte confianza en Dios, parte en deidades extranjeras. El problema era que esta mezcla corroía el corazón. La vida doméstica, que debería haber sido el lugar más íntimo de fe y devoción, se convirtió en el espacio más vulnerable a la corrupción espiritual. No fue en el palacio, ni en las plazas, ni siquiera en los templos donde la idolatría cobró fuerza. Fue dentro de los hogares, en el lugar donde se amasaba el pan y donde dormían los niños. Cuando un padre encendía incienso a Baal junto al horno, transmitía a toda la familia la idea de que, dineroi, apoderaran frutos no de la bendición del Dios verdadero, sino del trato con los ídolos. Esta escena me hace reflexionar sobre el poder invisible que domina los hogares. No es solo el poderío militar de un rey o la ostentación de un palacio lo que forja el destino de un pueblo. Es lo que se cultiva en los detalles de la vida cotidiana, en las decisiones silenciosas que se toman alrededor de la mesa. En Samaria, la mayor inversión ya no se hacía en la fe, sino en figuritas de barro. El pueblo creía que ofreciendo sacrificios y oraciones garantizarían la fertilidad de sus campos, la protección de los enemigos y la prosperidad de sus negocios. Pero al intercambiar su confianza en el Creador por pedazos de barro, en realidad estaban hipotecando su futuro. Imagino a un niño creciendo en este entorno. Juegan en el patio, corren entre las tinajas, ayudan a su madre a amasar el pan. Pero por la noche, antes de dormirse, escuchan el susurro de una oración dirigida a una estatua. ¿Qué mensaje absorben? Que la seguridad del hogar depende de ese ídolo, no del Dios que liberó a sus antepasados de la esclavitud. Así, la idolatría no era solo una práctica religiosa, era un legado transmitido de generación en generación, naturalizado en la vida cotidiana. Lo más impresionante es darnos cuenta de que esta lógica no está tan lejos de nosotros. ¿Con qué frecuencia transformamos objetos, símbolos o incluso hábitos en nuestros propios altares domésticos? ¿Con qué frecuencia permitimos que dinero se convierte en el centro de la mesa, que inversión en los bienes materiales, sustituir el cuidado por la fe, que es la búsqueda de poder, nos obliga a negociar principios dentro de nuestras propias familias? Samaria me recuerda que el peligro no solo reside en los grandes templos erigidos a dioses falsos, sino en los pequeños espacios de la vida cotidiana donde decidimos a diario en quién confiamos para garantizar nuestro futuro. En definitiva, los patios de los hogares samaritanos eran un reflejo de toda la ciudad, aparentemente organizados, llenos de vida, pero con grietas invisibles que amenazaban sus cimientos. Los altares domésticos eran como semillas de destrucción sembradas en el corazón de las familias. Y cuando estas semillas germinaron, no fue solo la economía o la política las que se derrumbaron,
sino la identidad misma de un pueblo que había olvidado quién era el verdadero dueño de la tierra, la cosecha y la vida. Cuando recuerdo el apogeo de Samaria, no puedo negar que la ciudad rebosaba de prosperidad. Las estrechas calles, antes ocupadas solo por comerciantes locales, comenzaron a recibir caravanas de tierras lejanas. De Fenicia llegaba el marfil trabajado con impresionante maestría y las telas teñidas de púrpura, un color reservado para quienes podían permitírselo a un precio elevado. De Egipto llegaba el oro refinado, las piedras preciosas y las especias que transformaban cualquier comida común en un festín digno de reyes. Cada rincón parecía respirar comercio, y el tintineo de las monedas resonaba como música para los oídos de quienes veían la ciudad como un refugio seguro para sus inversiones. Pero lo que más me llama la atención es el contraste. Cuanto más poder a mayor riqueza material, más se debilitaba la fe verdadera. Las familias que prosperaban eran precisamente las más abiertas a las influencias extranjeras. No se trataba solo de importar productos, también importaban costumbres, valores y dioses. Los altares domésticos, que antes albergaban discretas estatuillas de arcilla, ahora se adornaban con adornos de marfil, incensarios de bronce y telas finas para decorar el espacio ritual. Lo que antes era sencillo se volvió lujoso, y el lujo se convirtió en un símbolo de devoción. Puedo imaginar la escena. Un comerciante, tras cerrar un lucrativo trato con una caravana, regresaba a casa exhibiendo no solo las monedas que llenaban su bolsa, sino también un nuevo ídolo extranjero que había comprado como símbolo de estatus. La idolatría dejó de ser un asunto meramente espiritual y se convirtió en un símbolo de poder social. Quienes tenían más dioses en casa parecían más protegidos, más bendecidos, más respetados. Era como si la religión se hubiera convertido en moneda de cambio, una especie de inversión espiritual medida en cantidad y ostentación. Pero cuanto más prosperaba la ciudad, más siniestros se volvían los cultos. El aspecto más inquietante eran los sacrificios humanos. Sí, lo impensable se convirtió en parte de la rutina. Entre fiestas, banquetes y negocios, también había noches de rituales sangrientos. Se ofrecían niños a deidades paganas, como si la vida humana fuera solo otro precio a pagar en busca de cosechas abundantes, protección contra los enemigos o mayores fortunas. El simple acto de despertar, trabajar, comer y dormir coexistía con gritos ahogados, el llanto de las madres y el silencio sepulcral de los altares manchados de sangre inocente. Y me pregunto, ¿cómo llega una sociedad a este punto? Quizás la explicación esté en el corazón humano cuando dinero y a poder se convierten en dioses invisibles. El deseo de tener más, de acumular, de asegurar estatus y prestigio, puede llevar a las personas a negociar incluso aquello que no debería ser negociable: la vida. El sacrificio humano era en esencia la máxima expresión de una lógica corrupta. Si invierto en lo que más valoro, incluso a mi hijo, los dioses me recompensarán con prosperidad. Era un cálculo cruel, pero que tenía sentido para una mente intoxicada por la idolatría. Los palacios de Samaria, cubiertos de marfil, simbolizaban esta paradoja. Por fuera, belleza y grandeza. Por dentro, profundas grietas espirituales. La misma ciudad que atraía a comerciantes de todas las naciones se convirtió, a los ojos de Dios, en un centro de corrupción y muerte. El crecimiento económico de Samaria no fue solo el resultado del comercio y la estrategia política. También se basó en prácticas que atentaban directamente contra la santidad del Dios de Israel. Lo más inquietante es constatar cómo la vida cotidiana seguía siendo normal.
Mientras un grupo de comerciantes discutía el precio del vino en las plazas, en otro lugar de la ciudad alguien ofrecía un niño como sacrificio. Mientras las familias se reunían para comer pan fresco, otras lloraban en silencio ante altares ensangrentados. La coexistencia de lo común y lo grotesco se volvió natural. Nadie se detuvo a cuestionarla, porque la costumbre se había infiltrado en el tejido social. Y aquí está la ironía. El pueblo creía invertir en seguridad, pero en realidad estaba creando su propia ruina. Cada sacrificio, cada ofrenda a los ídolos, era como depositar dinero en una caja fuerte agujereada. Parecía generar ganancias inmediatas, buenas cosechas, acuerdos cerrados, alianzas políticas, pero en realidad desmoralizaba a la ciudad. La mayor mentira que Samaria creía era que podía asegurar el futuro sacrificando el presente. Este escenario me lleva a reflexionar sobre los riesgos de confundir bendición con ostentación. Hay una delgada línea entre usar poder como herramienta de vida y transformarla en un altar. Cuando esto sucede, todo lo demás se corrompe. La moral, la familia, los valores, incluso la noción misma de humanidad. Samaria prosperó, pero fue una prosperidad ilusoria, sostenida a costa de la sangre. Al final, me doy cuenta de que la historia de Samaria es un espejo peligroso. Nosotros también vivimos en una época en la que dinero, el poder y la inversión se consideran caminos hacia la seguridad. Pero si estos elementos cobran protagonismo, corremos el riesgo de repetir el mismo error: sacrificar lo sagrado a cambio de una promesa de prosperidad. La pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener nuestra riqueza? ¿Y qué precio estamos pagando, quizás sin darnos cuenta, para sostener nuestros propios altares modernos? Siempre me ha impresionado cómo, en Samaria, la vida privada estaba profundamente entrelazada con la religión. El matrimonio, por ejemplo, no era solo una unión emocional, era sobre todo un contrato comercial. Las familias negociaban alianzas, tierras, dotes y herencias como si cerraran un gran trato. Al casarse, la joven esposa dejaba la casa de sus padres y se mudaba a la de su marido. Pero a pesar de esta aparente transferencia de poder, había un ámbito en el que el poder femenino se imponía de forma discreta y decisiva: la religión doméstica. En la mayoría de los hogares eran las mujeres quienes determinaban qué dioses serían adorados. Mientras los hombres se ocupaban de los campos, las transacciones comerciales y los asuntos políticos, las esposas se encargaban del hogar, los hijos y, sobre todo, de los rituales. Así es como la idolatría se mantuvo viva dentro de los muros de Samaria. Pequeños altares erigidos en los patios, estatuillas colocadas en los rincones de las habitaciones, varillas de incienso encendidas junto a los hornos. Todo esto era a menudo organizado por mujeres, y lo más inquietante es que esta influencia parecía inocente al principio, simplemente un gesto de cuidado, un deseo de asegurar la fertilidad, la cosecha y la seguridad. Pero en la práctica se convirtió en una inversión continua en dioses extraños, una desviación casi imperceptible que poco a poco erosionó la fe de Israel. Me imagino a aquellas mujeres charlando entre ellas en los patios de sus casas. Entre el ruido del molino de piedra y el llanto de los niños, discutían qué ofrendas agradarían más a Baal, qué tipo de incienso de acera prefería o qué rituales traerían prosperidad a la familia. Cada nuevo objeto comprado en las caravanas, una estatuilla de marfil, un paño para cubrir el altar, un recipiente para libaciones, era visto como una especie de inversión espiritual. La idolatría no era solo una creencia, también era un mercado que se movía dinero, que se infiltraron en los hogares y ganaron estatus social.
Pero nada de esto se compara con lo que sucedió cuando Jezabel entró en escena. Su historia es quizás la más emblemática de la mujer distorsionada en Samaria. Jezabel, esposa del rey Acab, no solo trajo su bagaje cultural de Fenicia, también institucionalizó la idolatría. Lo que antes se limitaba a los hogares, ahora contaba con la aprobación oficial del palacio. Ya no eran pequeñas imágenes de barro esparcidas por cocinas o dormitorios, eran templos erigidos en honor a Baal y Asera, financiados con los propios recursos del reino. Y Jezabel no actuó sola. Trajo consigo nada menos que 850 falsos profetas para Samaria, 450 de Baal y 400 de Asera. Imaginen el peso de esto. Cientos de hombres viviendo de la corte, financiados por los impuestos del pueblo, usando la riqueza del reino para mantener una práctica que alejó a Israel del Dios verdadero. Era como una inversión gubernamental en idolatría, una especie de patrocinio estatal de la corrupción espiritual. Lo que antes se limitaba a los patios domésticos, ahora estaba en el centro de la vida pública. Pienso mucho en cómo esto afectó la vida cotidiana. Las mujeres, que ya eran responsables del culto en sus hogares, ahora contaban con un modelo oficial proveniente del palacio. El ejemplo de la reina legitimó sus altares, otorgando peso y estatus a sus prácticas. Si Jezabel, la mujer más poderosa del reino, se inclinó ante Baal, ¿por qué harían lo contrario? Así, el poder femenino que podría haberse canalizado para preservar la fe en el Dios de Israel se utilizó para reforzar la idolatría. Lo más aterrador es darse cuenta de cómo todo parecía tener sentido para aquellas personas. Desde un punto de vista político, Jezabel representaba un vínculo estratégico con Fenicia, fortaleciendo las alianzas comerciales y asegurando el acceso a nuevas rutas y productos. Desde un punto de vista económico, la llegada de sacerdotes extranjeros impulsó los mercados, generando demanda de incienso, textiles y utensilios rituales. En otras palabras, parecía una gran oportunidad. Inversión, el dinero circulaba, la ciudad prosperaba, el palacio se llenaba de lujo. Pero tras este brillo, había un coste que nadie se atrevía a calcular: la pérdida de la identidad espiritual de un pueblo. Y aquí está el quid de la cuestión. Jezabel no solo importó ídolos, redefinió los valores de la sociedad. Transformó la religión en un instrumento de poder. Utilizó el matrimonio como contrato político y manipuló la influencia femenina para impulsar sus intereses. La idolatría dejó de ser una mera elección privada y se convirtió en un proyecto gubernamental. Dinero, los impuestos financiaban los altares, los poder del reino apoyó a los falsos profetas y la poder de la corona se confundió con la autoridad de dioses extraños. Al observar esta historia, no puedo evitar reflexionar sobre el impacto silencioso de las decisiones en el hogar. Una decisión aparentemente pequeña, permitir que un altar en casa coexista junto al horno de pan, puede, a la larga, allanar el camino para que una Jezabel encuentre terreno fértil para institucionalizar la idolatría. Es como una mala inversión. Comienza con poco dinero, pero si no se controla, puede llevar a la bancarrota total. Samaria se convirtió en un trágico ejemplo de cómo el poder femenino, combinado con el dinero y el deseo de influencia, puede moldear no solo familias, sino reinos enteros. Jezabel usó su posición para transformar la idolatría en ley, y el pueblo, seducido por la promesa de prosperidad y seguridad, aceptó el precio. Pero ese precio, como demuestra la historia, resultó demasiado alto. Cuando pienso en Samaria, no puedo evitar sentir que la ciudad era un reflejo de la contradicción humana. Por un lado, ostentaba riqueza, poder e influencia en toda la región. Las calles siempre estaban llenas de comerciantes y el dinero fluía como el agua, convirtiendo cada rincón en un escenario de negociaciones.
El comercio florecía, llegaban caravanas cargadas de especias y telas, y las familias más adineradas veían cada nueva inversión como una forma de aumentar su prestigio. Pero en el fondo, esta prosperidad material estaba profundamente contaminada por una espiritualidad corrompida. Era curioso observar cómo el pueblo hablaba del Dios de Israel. En discursos públicos, cánticos ocasionales e incluso en festividades oficiales profesaban temor al Señor. Era como si la religión tradicional aún tuviera un lugar formal en la vida colectiva. Sin embargo, bastaba con cruzar el umbral de una casa para percibir la contradicción. Dentro de los hogares, los altares domésticos revelaban un corazón dividido. Las estatuillas de Baal y los postes sagrados de Asera compartían espacio con actividades más cotidianas, como hornear pan, enseñar a los niños o recibir visitas. Esta mezcla daba la impresión de que lo sagrado y lo profano habían perdido sus límites. Recuerdo caminar por las calles estrechas y ver humo saliendo de las casas. No era solo el olor a pan recién horneado o carne cocinándose. Era el olor del incienso quemado en honor a dioses extranjeros, a menudo ofrecido incluso antes de la comida. Las familias creían que al mezclar la adoración al Señor con prácticas idólatras, se asegurarían una doble protección. Como si se tratara de una inversión espiritual diversificada. Cuanto más complacieran a los dioses, mayor sería la posibilidad de obtener riqueza, cosechas abundantes y poder contra los enemigos. Esta lógica parecía sofisticada a ojos humanos, pero ante el Dios verdadero era pura traición. Lo que más me impactó fue la naturalidad con la que los niños crecían en este entorno. Desde pequeños aprendieron a encender pequeñas velas ante imágenes talladas, a repetir oraciones confusas que mezclaban el nombre del Señor con el de Baal. Era como si no hubiera distinción entre la fe original y los rituales importados. A esa generación se le estaba inculcando la creencia de que no había problema en negociar con lo sagrado, siempre que aportara beneficios visibles. Y aquí radica el punto más delicado. La religión dejó de ser cuestión de rendición y obediencia, para convertirse en una especie de contrato de intercambio, casi como una inversión financiera. La élite de Samaria impulsó conscientemente esta mezcla religiosa. Los hombres ricos que controlaban el comercio y acumulaban tierras veían la idolatría como una herramienta de poder político. Establecer alianzas con naciones extranjeras implicaba inevitablemente adoptar sus dioses, y cada estatua, cada altar erigido, representaba no solo devoción, sino también estrategia. Era como si el dinero comprara no solo bienes, sino también nuevos ídolos para introducir en los hogares. Invertir en símbolos religiosos era, de hecho, invertir en influencia y estatus social. Y Jezabel, una reina astuta y despiadada, fue quien institucionalizó esta práctica. Lo que antes solo ocurría en el ámbito doméstico, se legitimó en palacios y templos. Trajo consigo a cientos de profetas dedicados a Baal y Asera, y con ellos estableció un nuevo orden espiritual, donde la idolatría pasó a ser no solo tolerada, sino obligatoria. Muchos, temerosos de perder dinero, tierras o poder político, la aceptaron sin rechistar. Era como si la fe se hubiera convertido en moneda de cambio, y quienes se negaron a aceptar la mezcla pagaron caro con la vida. No puedo evitar reflexionar sobre el impacto que esto ha tenido en el corazón de las personas. Cuando lo sagrado se reduce a la conveniencia, se pierde el sentido de la verdad. Esos hombres y mujeres no se dieron cuenta de que estaban renunciando a algo mucho más valioso que las posesiones materiales. Estaban sacrificando su identidad espiritual, su alianza con el Dios vivo. Al buscar riqueza y seguridad mediante la idolatría,
terminaron hundiéndose en una pobreza invisible más devastadora que la falta de dinero. La inversión equivocada, en este caso, fue confiar en dioses de piedra en lugar de confiar en el Creador. Lo más inquietante era cómo esta mezcla contaminaba cada detalle de la vida cotidiana. Nada escapaba. Comidas, bodas, negocios, incluso decisiones políticas. Todo estaba acompañado de rituales que combinaban oraciones al Señor y ofrendas a Baal. Esta duplicidad corroía la esencia de la fe, creando una generación incapaz de distinguir la verdad de la mentira. Cuando todos los caminos parecen iguales, cualquier atajo parece válido. Y así fue exactamente como Samaria se extravió, creyendo que podía combinar el poder del Dios de Israel con los beneficios que ofrecían los ídolos extranjeros. Hoy, al repasar mentalmente esas calles y casas, veo que la gran tragedia de Samaria no fue solo idolatría explícita, sino una mezcla de ambas. Si hubieran rechazado por completo al Señor, habrían cometido un error rotundo. Pero no. Afirmaban servirle, mientras que al mismo tiempo ofrecían sacrificios a otros dioses. Este sincretismo tan sutil y aparentemente inofensivo era como veneno diluido en agua pura. Un solo sorbo al día bastaba para envenenar gradualmente a toda la nación. Y por eso Dios decidió intervenir. Porque al final no se trata solo de riqueza, dinero o poder. Se trata de fidelidad, donde realmente elegimos hacer nuestra inversión eterna. Nunca olvidaré los días en que Samaria estaba sitiada. Era el año 725 a.C., cuando el rey Oseas, quizá impulsado por el orgullo, quizá por una falsa sensación de poder, decidió desafiar a Asiria. A primera vista parecía una decisión audaz, digna de alguien que quería preservar la soberanía de un reino. Pero, en retrospectiva, me doy cuenta de que no fue más que una inversión mal calculada, una jugada peligrosa de alguien que creía tener el control de las piezas de un tablero más grande. Los asirios reaccionaron rápidamente. Llegaron con ejércitos inmensos, disciplinados y crueles. Pronto, Samaria dejó de ser la próspera capital que ostentaba riquezas y dinero a raudales. Se convirtió en una prisión de piedra. Las puertas se cerraron, los caminos se bloquearon y los fértiles valles circundantes dejaron de ser útiles, pues nadie podía salir a cultivar ni a cosechar. Allí comenzaron 3 largos años de espera y sufrimiento. La escasez llegó pronto. El primer año consumimos el grano y el aceite de oliva almacenados en los graneros. En el segundo, comenzamos a sacrificar animales de carga, bueyes e incluso los pocos caballos que quedaban. Se vendieron muebles, herramientas e incluso tierras que ya no servían. El dinero perdió su valor ante la hambruna. El poder adquisitivo se desvanecía a diario porque no había nada que comprar. Era una economía desesperada, en la que incluso la riqueza acumulada durante generaciones se desmoronaba en nuestras manos, incapaz de saciar el hambre de un niño. Recuerdo ver a familias enteras ofreciendo sus joyas y telas finas a cambio de un puñado de harina o un poco de carne seca. Lo que antes era un símbolo de estatus se convirtió en un medio de supervivencia. Pero con el paso del tiempo, no quedó nada con qué intercambiar. Fue entonces cuando comenzaron prácticas impensables. El hambre distorsiona el razonamiento humano, y escuché relatos de personas que recurrían a alimentos impuros, cadáveres abandonados, incluso restos que jamás deberían tocarse. Algunos, en una desesperación indescriptible, incluso consumieron cosas que la dignidad humana no puede aceptar. Y sin embargo, incluso ante tal calamidad, el pueblo no se volvió verdaderamente al Señor. En lugar de quebrantarse el corazón y buscar la única fuente de socorro, muchos continuaron aferrándose a ídolos silenciosos. Recuerdo ver altares ocultos encendidos de madrugada, sacrificios ofrecidos a Moloc,
niños ofrecidos como holocaustos. Es doloroso admitirlo, pero la idolatría estaba tan arraigada que ni siquiera el hambre pudo erradicarla. El pueblo creía que ofreciendo sus posesiones más preciadas, podría comprar algún tipo de alivio o protección, como si la vida de un niño fuera la última inversión para asegurar su supervivencia. Irónicamente, esto solo aceleró su ruina. Para el tercer año, la resistencia no era más que una ilusión. Los soldados exhaustos apenas podían defender las murallas. Las familias estaban destrozadas, no solo por el hambre, sino por la desesperanza. Y entonces, en el 722 a.C., la muralla cedió. Los asirios invadieron la ciudad con una furia contenida por años de asedio. Vi con mis propios ojos la caída de Samaria. La capital, antaño símbolo de riqueza, dinero y poder, se derrumbó ante nosotros, extinguida como si se extinguiera una llama con un soplo. No solo se perdió la ciudad, sino la identidad de un pueblo. 27.000 habitantes fueron deportados, llevados a tierras lejanas, donde se verían obligados a reconstruir sus vidas bajo dominio extranjero. Las casas, que antaño resonaban con las voces de los niños y el tintineo de las monedas en el comercio, quedaron en silencio. Lujosos palacios fueron saqueados. Jardines se marchitaron sin cuidado. Todo lo que parecía sólido, fruto de siglos de inversión humana, desapareció en cuestión de días. Recuerdo caminar por las calles polvorientas después de la invasión. Había restos de vida por todas partes. Trozos de tela quemada, jarrones rotos, herramientas abandonadas. La ciudad, que durante 158 años había sido el centro de todo un reino, ahora no era más que ruinas. Era como si la historia misma hubiera decretado que ya no había espacio para la continuidad. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, me doy cuenta de la amarga ironía. Toda la riqueza de Samaria, todo el dinero acumulado durante generaciones, todo el poder político ejercido por sus reyes, nada fue suficiente para resistir el juicio divino. Las inversiones se dirigieron mal desde el principio. Buscaron seguridad en alianzas humanas, estabilidad en ídolos de piedra, prosperidad en prácticas condenadas. Al final, todo resultó frágil, como arena que se escurre entre los dedos. Y al recordar este episodio, aprendo una dura lección. Ningún poder humano, riqueza material ni inversión estratégica puede sostener a una nación cuando su corazón se aparta del Dios verdadero. Samaria creyó poder comprar su supervivencia, pero descubrió que ninguna cantidad de dinero puede pagar la fidelidad quebrantada. El asedio asirio no fue solo militar, sino espiritual. Fue la revelación de que el pueblo se había rodeado a sí mismo, había cerrado las puertas de la fe y había allanado el camino para su propia destrucción. Así terminó la historia de una ciudad que nació en la gloria, prosperó en la riqueza y cayó en la vergüenza. No por falta de dinero ni de poder, sino por haber malgastado su inversión. Esta es la huella imborrable del asedio asirio, un recordatorio de que la verdadera seguridad no se compra con monedas, sino que se cultiva en la fidelidad al Dios vivo. Y ahora te pregunto, ¿qué tiene que ver la caída de Samaria con tu vida hoy? ¿Te has parado a pensar dónde estás invirtiendo lo más valioso? ¿Tu tiempo? ¿Tu energía? ¿Tu fe? ¿Será que estás mezclando cosas que parecen inofensivas, pero que poco a poco están erosionando tu identidad y tu comunión con Dios? La historia de Samaria no es solo un registro antiguo, es un espejo. ¿Con qué frecuencia buscamos la riqueza como si fuera la solución? ¿Con qué frecuencia creemos que el dinero y el poder pueden comprar seguridad, estabilidad o incluso felicidad? Pero dime, ¿de qué sirven todas estas posesiones si el corazón permanece vacío? ¿Qué sentido tiene acumular éxitos si el alma está perdida?
Samaria cayó porque eligió invertir en el lugar equivocado. ¿Y tú? ¿Dónde has estado invirtiendo? ¿En ídolos modernos, estatus, vanidad, placeres efímeros o en el Dios que todo lo sustenta? No tiene sentido mirar atrás y criticar a esas personas si hoy enfrentamos las mismas tentaciones. Lo que te distingue de ellas es la decisión que tomes ahora. ¿Seguirás rodeándote de ilusión, construyendo muros, o abrirás las puertas de tu corazón a la verdad? Piensa conmigo. ¿Qué necesitas eliminar de tu vida para no repetir los errores de Samaria? ¿Qué ídolos aún ocupan espacio en tu hogar, tu mente, tu rutina? Y lo más importante, tienes el valor de cambiar hoy. Si este mensaje te impactó, no te quedes ahí mirando. Reflexiona, comparte y responde en los comentarios qué punto te impactó más. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo, creciendo y siendo desafiado por la palabra, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aquí, cada nuevo contenido es una inversión en lo que realmente importa, tu vida espiritual,